Audio exclusivo de Actitud 92.5. De la trata, la verdad, apuntaron directamente en cómo se puede detectar si estamos frente a una persona, sí, que ha sido apropiada por la trata. ¿Por qué? Esto estaría bueno que lo cuenten ellas, pero cuando empezaban a preguntarse acerca de este tema, y fue una clase donde, bueno, tenemos que preguntarnos algo, porque la verdad la trata es un tema sumamente amplio y sumamente complejo, y cuando se empezaron a preguntar ellas, lo primero que surgió, bueno, ¿cómo podemos prevenir, profe, la trata? Y empezaron a investigar y a leer que era a través de un secuestro. Entonces empezaban a hipotetizar y bueno, ¿y entonces cómo tendríamos que salir? ¿Acompañadas todo el tiempo? Es imposible. ¿Y cómo podemos prevenir que nos agarren? ¿Y cómo hacemos? Entonces cambia de rumbo la pregunta de investigación, y la pregunta de investigación es, bueno, si mucho no podemos prevenir el secuestro, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta en la sociedad que estamos al frente de una persona que fue esclava de trata o que está siendo producto de esa red, para poder advertir a la sociedad que esto está pasando? Bueno, de cada uno de los temas, por lo que escuchamos, se ramifica y salen un montonazo de cosas. Vamos a comenzar con Tatiana, que nos va a dar el puntapié inicial para seguir conversando sobre la investigación. ¿En qué trabajaste, Tatiana, o qué es lo que tenés para contarnos? Fue muy complicado conseguir información de esto porque es un tema re largo, mal, y nos salía información o muy vieja o que no nos llamaba tanto la atención. Pero bueno, más o menos te voy a contar qué es la trata de personas, y es una actividad ilegal que tuvo comienzo en el siglo XIX aproximadamente, y en ese entonces consistía en llevar a mujeres europeas hacia países de África, Asia y Europa para abusar de ellas sexualmente y explotarlas en ese sentido. En ese momento no se llamaba trata de personas, sino que se llamaba trata de blancas, porque las mujeres que raptaban eran solamente blancas, y cuando se dio a conocer que empezaron a raptar niños y hombres, todo tipo, se comenzó a llamar trata de personas. Según el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, se dice que cuando hablamos de trata de personas estamos hablando de los casos en los que una persona, maltratando o obligando a otra persona a hacer algo, obtiene beneficios propios, como por ejemplo ganar dinero en un prostíbulo con un montón de chicas que fueron raptadas y ganan plata para ellos. Las explotaciones pueden tener distintas modalidades, pero las que más se usan son laboral y sexual. Pero si nos centramos en la pregunta que elegimos con el grupo, podemos decir que una forma de detectar un posible caso es por las características que suelen tener en común las víctimas, que son moretones, golpes, no saben hablar bien el idioma de donde están viviendo, pueden llegar a no tener documento, tanto el tiempo así con miedo, depresivas, no se quieren juntar con nadie y todas cosas así, porque los tratantes como que suelen tener unas ciertas técnicas para mantener a las víctimas bajo su amenaza, que los aíslan del público y no pueden hablar con nadie, ni siquiera con su familia, si no es bajo su consentimiento del tratante. La confiscación de documentos y pasaportes, que los sacan, ni bien los raptan, y se los quedan y no se los dan en ningún momento. La violencia o amenaza familiar, o sea, violencia, los violentan a ellos y los amenazan, como por ejemplo diciendo, si vos no haces esto, yo voy y mato a tu mamá, yo tengo toda información de tu casa, de tu familia y todo eso. Entonces las víctimas se asustan y hacen caso. La amenaza de inmigración, que como los pasaportes y todo eso lo tienen ellos, le dicen, si vos no haces lo que yo te digo, voy y te denuncio a la policía que no tenés permiso de estar en esta ciudad. Entonces otra vez se asustan y hacen caso y controlan su dinero, como diciendo, ay, está más seguro conmigo, yo te lo controlo, yo te lo cuido, pero en realidad no se lo están cuidando, se lo están gastando en ellos. Claro, indudablemente están sometidos psicológicamente de una forma que uno desde afuera dice, pero ¿cómo se queda? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace lo otro? Obviamente que lo que viven es tremendo y es muy difícil de salir. Bueno, hemos tenido muchos casos en la Argentina, por lo menos, en el mundo, obviamente, pero en la Argentina que han sido muy famosos, por llamarlo de alguna manera, o tuvo mucha repercusión, y en algún momento se decía más que nada sobre la trata de personas por el lado sexual. Si no hay consumidor, no hay trata. No fue una de las campañas que se viralizó mucho. ¿Cómo está en la actualidad, Zoe, la trata de personas? O sea, ¿cómo se está tratando? En la actualidad la Argentina es un lugar de origen, de tránsito y destino de la trata. Eso quiere decir que la Argentina es en donde hay víctimas de trata de personas y también nos traen las víctimas. También lo que quiere decir que las víctimas pueden ser argentinas o de otros países. Después las provincias del país en las que se reclutan más mujeres pueden ser Entre Ríos, que las
sigue Misiones, Corrientes, Santa Fe y Tucumán, porque esas están más cerca de la frontera y es más fácil sacar las víctimas o traerlas. Después, generalmente lo que a las víctimas se le hace como que las van rotando en lo que serían los prostíbulos de todos los países. Después, los redes tienen una lista que digamos que son Buenos Aires y Corrientes, en donde llevan a las víctimas, y también pueden ser La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y ellos tienen, que digamos, un lazo con las redes internacionales, principalmente en la ruta hacia España, que ahí se dice que se habían encontrado 25 mujeres tucumanas. Es muy grande, por eso el miedo siempre, y bueno, también desde ver cómo se puede prevenir, que justamente hablando de la red tan grande, tenemos ahí a Evelyn que tiene información sobre esto. Evelyn. Bueno, yo voy a hablar de cómo se divide este grupo, cómo trabajan las personas. Sí, Que decinos. están divididos en los reclutadores, que son las personas que captan a las víctimas a través de engaños o de secuestros. Estos están asistidos por los marcadores, que son los que se encargan de buscar información sobre las víctimas o perfiles similares y venden esa información a los reclutadores. Después están los proxenetas, que son los que cobran por la explotación sexual de las personas. Y por último, los regentes, que son los administradores de los prostíbulos. También están en algunos casos los transportistas y los tratantes secundarios, que se ocupan de que no se den cuenta lo que está pasando, de proteger todo el trabajo que están haciendo, y en algunos casos algunas de estas personas suelen ser miembros de la policía, la justicia o la política. Terrible. Escuchar estas cosas a uno le da que pensar, ¿no? ¿Cuánta gente involucrada en esto? Uno por ahí piensa, bueno, hay 2 o 3, no, hay muchísima cantidad de gente, y para que todo funcione bien y no sean descubiertos, bueno, ahí vemos, ¿no? Decía transportistas también que por ahí colaboran desde el lado de tratar de ocultar, que no se sepa, que no se vea. La tenemos a Luz, que nos va a contar uno de los casos. Ha habido muchos casos famosos. ¿Cuál tenés? El caso de Raquel Lieberman, el cual fue muy importante para la historia de Argentina, ya que gracias a ella se pudo dar a conocer que hay trata de personas en Argentina y pudo disolver una red judía que era muy grande, que se llamaba Sweet Migdal. Existen varias versiones de cómo Raquel llegó a Argentina. Una dice que se casó con un hombre, el cual la hizo venir desde Polonia hacia Argentina para meterla en esta red de trata, y otras dice que emigró desde Polonia hacia Argentina con su familia y al tiempo entró en esta red. Bueno, Raquel cae prisionera de la Sweet Migdal por 10 años, durante los cuales ahorra dinero para poder comprar su libertad, gracias a la ayuda de un amigo. Bueno, ella pagó lo que tenía que pagar y al tiempo esta gente se dio cuenta y la volvió a engañar para volver a meterla en esta red. Luego ella logra escapar otra vez, pero hace una denuncia hacia Julio Alzogaray, que era un policía de fama incorruptible. En 1929, el juez criminal Manuel Rodríguez Ocampo citó a Raquel a declarar, y entre otras cosas que ella dijo, ella contó que ellas eran llevadas de un lugar a otro sin su consentimiento y eran maltratadas mentalmente y físicamente para que no puedan decir nada. Bueno, gracias a lo que ella dijo, el juez dictó procesamiento y prisión preventiva a 108 miembros de la banda. 108 miembros. Sí. Y todavía quedaron 334 prófugos, a los cuales le dio los cargos de corrupción y asociación ilícita. A lo largo de la investigación se dieron cuenta que también estaba metida la Policía Federal, pero gracias a la declaración de Raquel, que solo declaró ella porque las otras tenían mucho miedo, metieron a 3 personas presas nada más y solamente con cargo de prisión preventiva. Estamos hablando 1929 y el primer caso, uno de los primeros casos de trata de personas. Hoy en día por ahí tenemos muchísima más información, como que estamos más acostumbrados a esto. Imaginemos en aquella época lo que debe haber sido para esa mujer, ¿no? El coraje que debe haber tenido para poder declarar. Estamos hablando de casi 500 personas involucradas en esta red de trata. También nos vamos al año 29, 500 personas en una red. Imaginemos hoy con las redes sociales, con internet, debe ser gigantesco, sí, debe ser terrible. ¿Y cómo se puede prevenir o qué es lo que dice la ley que nos va a contar Rocío? Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la ley 26.364, que fue sancionada hace no más de 10 años, el 9 de abril de 2008. Como tema principal tiene prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Explica que tanto en la trata de mayores de 18 años como de menores se basa
basa en tener beneficios de alguna forma de explotación. Se basa en el transporte, la captación y el traslado de cualquiera de estas víctimas dentro del país, desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro, como explicó Zoe. Se dice que hay explotación cuando se reduce a una persona con condición de esclavitud, se la obliga a trabajo forzado, se obtiene provecho de algún trabajo sexual o por la extracción de órganos. También otro artículo habla del alojamiento una vez que se rescata a las víctimas. Dice que bajo ninguna circunstancia se las va a alojar en alguna penitenciaría, algún lugar de esos, sino que se las va a llevar a un centro de rehabilitación, así como a alguna persona que está con algún problema de droga. Bueno, después también hablaba de los años de prisión, donde la pena máxima, que para mí está mal, es de 15 a 30 años. Esto es cuando cualquier persona se beneficia por la prostitución ajena. Y después, hablando de alguna forma de prevención, para darse cuenta de cómo se puede denunciar a una persona si vos sospechás, que es de lo que nosotras hicimos la pregunta principal, se puede denunciar a la línea 145, que es de asistencia y denuncias por la trata. Es gratuita y anónima y nacional. Recibe información y solicita asistencia ante estos casos. ¿Probaron en llamar? No. No. Por ahí habría que llamar, ¿no? Para ver. Porque sí, a veces lamentablemente nos sorprendemos cuando tenemos tanta difusión de estas líneas y demás. Vieron que la ley dice también que en los medios, cuando, por ejemplo, en los medios visuales, cuando se está hablando de esto, tiene que aparecer la información de las líneas y demás. A veces uno llama y no funcionan como tendrían que funcionar. Qué loco que la ley aclare que esta gente que es recuperada de alguna manera de la trata de personas no vaya a un calabozo o a algún lugar de eso, ¿no? Es más que obvio. Digo, sería seguir la trata, pero ahora desde el lado legal. Qué loco que la ley lo tenga que aclarar. Según dice, funciona a las 24 horas, pero podríamos probar a ver si es Sí. verdad. Si todos los días del año están a disposición. Porque Bien. puede ser. Sí, no, a veces no funciona como tendría que funcionar. No sé si te había quedado algo, Luz, por ahí para decir. Un poco de cómo las mujeres les quedan los síntomas. Las secuelas que quedan, ¿no? Después Sí, de sufrir esto, porque uno dice, bueno, a ver, cuando vemos en los noticieros o algo por el estilo, dice, bueno, listo, la rescataron, se salvó, ya está, terminó, y no, obviamente que no termina ahí. No termina nunca, imagino. Todas las mujeres, los hombres no son iguales, pero algunos de los síntomas que pueden tener son dependencia extrema, rabia u hostilidad, desconfianza y conducta agresiva, sentimientos de culpa, baja autoestima, aislamiento, ansiedad, temores, necesidad de control, depresión, pesadillas, desórdenes del sueño y en la alimentación. También se observa que tienen imposibilidad de poder contar el hecho traumático y en caso de las mujeres ya tienen mucha desconfianza y en el sexo contrario no pueden volver a confiar ni nada. Marcadas, lamentablemente, para toda la vida. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.